Miguel Ángel San Juan, bienvenido al Congreso de FICEM en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Tú eres ingeniero químico, eres español y tu área de experiencia es la recarbonatación del concreto. Explícanos qué es la recarbonatación del concreto y por qué es importante tomarla en cuenta en este proceso de medición de las emisiones del cemento y del concreto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la carbonatación es un fenómeno natural. Es algo que se conoce desde hace muchos años. El concreto, la argamasa, todos los derivados del cemento se carbonatan de una forma natural y consiste en la reacción del dióxido de carbono que tenemos en el aire. Este dióxido de carbono es un componente ácido que cuando entra en contacto con los componentes básicos de la fase acuosa, del hormigón, del concreto, argamasas, pues reacciona y forma carbonato cálcico. Entonces es un proceso bien conocido y que es natural, como bien he dicho al comienzo. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta en la contabilización de las emisiones de los gases de efecto invernadero? Pues hay que tenerlo en cuenta porque al igual que utilizamos caliza y margas para fabricar el clínker de cemento Portland, al final parte de este dióxido de carbono que se ha emitido en este proceso se absorbe, se retiene y forma nuevamente caliza, un carbonato cálcico, con lo cual pues bueno, una parte de la emisión se retiene. Y esto sería justo también que al igual que se reportan las emisiones, se tienen que descontar la parte que se fija en este proceso de recarbonatación que se produce en el concreto. Es increíble, ¿no? Porque es un proceso que no se ve, que no se siente, pero todas las estructuras de concreto están poco a poco reabsorbiendo ese CO2 que fue liberado durante el proceso de fabricación del clínker. Y en tu experiencia, ¿cuánto estimas que puede ser la recarbonatación de una estructura típica? Se han hecho diferentes estudios y entonces hay muchos factores que intervienen. Por un lado interviene la humedad, porque el dióxido de carbono es un gas. Entonces, si tenemos un concreto, un hormigón muy húmedo, los poros están saturados, entonces este gas no penetra fácilmente. Si por otro lado tenemos un concreto muy seco, los poros capilares pues permiten que los gases entren, pero no reaccionan porque hace falta agua. La reacción del dióxido de carbono con los componentes básicos del concreto y necesita agua. Entonces tampoco se da. Pues la situación óptima para que la carbonatación sea bastante alta es que tengamos una humedad intermedia, 50-60% de humedad relativa. Ese es uno de los factores. Pero bueno, hay más factores y por eso no se puede llegar a una cuantificación muy clara en todos los casos. Pero últimamente los estudios están recomendando que de una forma conservadora esta carbonatación sea o se calcule mediante la aplicación de un coeficiente del 23% de las emisiones de calcinación. Entonces es un valor bastante conservador, es un valor, entre comillas, se puede decir teórico, aunque viene de la experiencia, de estudios que se han realizado a lo largo de los años. Y esto sería la metodología 1. Luego hay otras metodologías más avanzadas que ya utilizan pues datos más realistas, coeficientes de difusión calculados, se tiene en cuenta el tipo de cemento, etcétera, etcétera. Entonces, estas metodologías han llegado a valores mayores. Hay un artículo publicado por varios autores, liderado por un profesor chino, el profesor Xi, y llegan a proponer una absorción del 43%. Lo cual es muchísimo más del valor que proponemos como un valor inicial. Y el año pasado, concretamente, el año 2023, el Global Carbon Budget ha publicado un informe en el cual se reconoce la carbonatación y da un valor de absorción cercano al 40%. Entonces, valores son varios, pero nosotros recomendamos al comienzo, si no tenemos datos experimentales fiables, comenzar con un 23% de las emisiones debidas a la calcinación. Y eso te daría como un 8% de las emisiones, 23 por 40%, sería como un 8% de las emisiones totales, más o menos. ¿O? Podría ser. ¿Y qué has venido a compartir con nosotros en este Congreso de FICEM? Pues bueno, concretamente voy a hablar de la carbonatación en una ponencia en el Congreso y luego el jueves tenemos un taller específico para hablar de la recarbonatación. Vamos a explicar lo que es la metodología 1, el 23%, la metodología 2, hay una metodología 3 que llaman para expertos y también vamos a intentar que se reconozca y se conozca primeramente
todo lo debido, todo lo relacionado con la declaración anual que se hace en los informes NIR o la declaración bienal que se hace en los informes BUR. Cómo tenemos que interaccionar con las diferentes administraciones para que los informes que se hacen y se envían a la IPCC, pues se reconozca y se implemente esta carbonatación. Habrá países que inicialmente apliquen el modelo, la metodología 1, y habrá países que se puedan lanzar un poquito más adelante con una metodología más avanzada. Entonces es lo que vamos a tratar en este taller del jueves. ¿Y hay algún cambio en la resistencia de la estructura cuando se da este proceso de recarbonatación natural? Se conoce desde hace más de 50 años. El hormigón, cuando se carbonata, aumenta la resistencia porque se forma carbonato cálcico que rellena parcialmente los poros capilares, hay una redistribución del tamaño de poro y entonces se aumentan las resistencias. Entonces esa es la parte positiva. Pero no me has preguntado la negativa y te la digo también, porque yo estudié la carbonatación cuando hice mi tesis doctoral y no la estudié desde el punto de vista de cambio climático, de mitigación de cambio climático. Lo estudié desde el punto de vista de la durabilidad de las estructuras de hormigón armado. Entonces no es bueno que la carbonatación sea excesiva, que supere el recubrimiento que tienen las armaduras. ¿Por qué? Porque se puede iniciar un proceso de corrosión. De oxidación. De oxidación. De la estructura de acero. Eso es. También hay otro fenómeno que tampoco es muy deseable, y es que si tenemos cromo 6, cromo 3 en el cemento, cuando pasamos un pH un poquito más alcalino, este cromo 3, que no es nocivo, puede pasar al cromo 6, que sí es nocivo. Entonces, bueno, tienes su lado como bueno en la vida malo. Tiene Esto es como las 7:30. Es un juego de cartas, las 7:30, que ni pases ni te llegues. Tiene lo justo. Pero gracias a Dios tenemos grandes ingenieros químicos que nos pueden ayudar a buscar ese punto medio y poder prolongar la vida de la estructura y al mismo tiempo favorecer la absorción del CO2. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de venir a Guatemala y bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Gracias por todo.